Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre los receptores más comunes nos vamos a encontrar en circuitos que están conectados a corrientes alternas. Entre ellos están el capacitor, ¿sí? Que es uno de ellos, la bobina y una resistencia pura. Se los conocen como circuitos RLC. Pero también puede ser que nos encontremos con circuitos de tipo RL, ¿sí? Que básicamente es una resistencia con una bobina, o circuitos que sean RC, es decir, con una resistencia y un capacitor. Vamos a trabajar también en este video con las reactancias, ¿sí? Vamos a explicar qué son las reactancias, tanto del capacitor como la bobina, y bueno, básicamente la resistencia eh, pura no tiene ningún inconveniente, es la clásica ley de Ohm, que bueno, ya todos conocemos y estamos a esta altura de circuitos eléctricos. Entonces comencemos. Nosotros tenemos acá un circuito modelo, básicamente conectado a corriente alterna con un amperímetro y un voltímetro. Sabemos que la resistencia está dada por la tensión eficaz y la intensidad eficaz. La resistencia se mide en ohm, la tensión eficaz denotada de esta manera, en volts, y la intensidad en amperes. Uno, si no se acuerda qué es la tensión eficaz y la intensidad eficaz, es básicamente el valor que digamos suele estar dado por esta expresión, ¿sí? Donde la tensión máxima dividida por la raíz cuadrada de 2 nos da el valor de la tensión eficaz. No es la tensión media, ni siquiera es la tensión pico. Es básicamente es un valor que lo vamos a encontrar con mucha frecuencia. De hecho, muchos aparatos dan este valor de tensión cuando se mide en un circuito de este estilo. Y la intensidad eficaz es lo mismo, ¿sí? Es la intensidad máxima pico que vamos a encontrar sobre la raíz cuadrada de 2. Esa cuenta nos va a dar la intensidad eficaz. Lo recordamos por si nos acordamos. Bueno, sabiendo esto, algo muy importante que aclarar es que la intensidad y la tensión en un circuito de este estilo va a tener la tensión en fase con la intensidad, ¿sí? Es decir, la intensidad no va a estar ni adelantada ni atrasada respecto a la tensión. Ambas van a estar en fase, ¿sí? Básicamente sincronizadas. Eso es muy importante. Se dice que la tensión está en fase con la intensidad o que la intensidad está en fase con la tensión. Cualquiera de las dos es lo mismo. Bueno, para poder analizar a la resistencia y saber básicamente qué intensidad pasa por ahí, es hacer la ley de Ohm clásica. La tensión eficaz sobre el valor de resistencia nos va a dar la intensidad eficaz que pasa por aquí. Más adelante vamos a analizar la bobina conectada a una corriente alterna. Vamos a recordar que la corriente va a producir básicamente una variación, ¿sí? Porque como es una alterna va a variar de sentido constantemente y eso provoca un campo magnético también variable. Eso genera un flujo magnético que, bueno, como vemos, atraviesa todo el bobinado, y por la ley de Lenz recordemos que la FEM va a oponerse a esa variación constantemente, y acá sí nos va a alterar la intensidad. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ahora se genera una resistencia producto del bobinado que se llama reactancia inductiva, por eso lo vemos en la unidad como ohms. Y bueno, esa magnitud denominada reactancia inductiva se denota así, X sub L. ¿Cómo encuentro la reactancia inductiva? Es muy sencillo. La expresión matemática es 2pi por la frecuencia
por la inductancia. ¿Sí? La inductancia, recuerden que se mide en henrios y la frecuencia en hertz. Ahora, la intensidad y la tensión en una bobina va a estar desfasada. ¿Cuánto? Bueno, como podemos observar en el gráfico, la tensión está adelantada, ¿sí? Respecto de la intensidad, ¿cuánto? Bueno, 90 grados. ¿Sí? Lo podemos observar de esta manera. Producto de la ley de Lenz, básicamente, ¿sí? Cuando se produce una variación en el flujo magnético por la ley de Lenz, vamos a ver que también se genera una oposición a lo que realiza el cambio. Bueno, teniendo en claro ya estos análisis de la bobina, ¿sí? Que muchas veces nos van a pedir encontrar la reactancia inductiva, ¿sí? Que es una resistencia que genera la bobina. Si nosotros quisiéramos encontrar la intensidad que hay por acá, básicamente es poner en juego la tensión eficaz sobre la reactancia inductiva. No claro que es tensión eficaz acá, ni siquiera intensidad eficaz, porque todos los cálculos que ustedes vayan a hacer y todos los enunciados básicamente están dados con intensidades eficaz. Si yo les digo una tensión alterna de 400 volts, ya se da por entendido que es la tensión eficaz. Así que no duden en eso. Salvo que se lo aclaren intencionalmente que no es la tensión eficaz, ustedes tienen que buscar la tensión eficaz porque y lo mismo con intensidad eficaz porque es lo que se utiliza para hacer los cálculos siempre. Bueno, y por último, respecto al condensador, ¿sí? Recordemos que se simbolizaba de esta forma. El condensador básicamente lo que hacía era cargarse y descargarse. Bueno, ese fenómeno en corriente alterna va a pasar frecuentemente, ¿sí? Porque es como que se carga y descarga todo el tiempo. Y eso va a generar también un problema con lo que es el desfase entre la tensión y la intensidad de corriente. Ahora lo vamos a analizar, pero antes que nada también tenemos que saber que el condensador genera una especie de resistencia llamada reactancia capacitiva, ¿sí? Denotado con la X sub C, y bueno, se mide en ohms. Su expresión matemática para poder ser hallada es básicamente la siguiente: es 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. La capacitancia se denota con la F y se mide en faradios. Y bueno, recordemos que la frecuencia es en Hz. Ya haciendo básicamente los cálculos con esta expresión podemos encontrar la reactancia capacitiva. Como les había mencionado antes, la intensidad y la tensión en un condensador va a estar alterada, ¿sí? Desfasada por este problema que nos genera, bueno, problema si lo vemos de una forma, producto de la descarga y carga constante, ¿sí? de la corriente producto de la corriente alterna. ¿Cómo va a estar acá el desfase? Bueno, la tensión no va a estar atrasada como estaba en la bobina. Perdón, no va a estar adelantada como estaba en la bobina. Va a estar atrasada, porque primero está la intensidad, si lo podemos ver, respecto de la tensión. ¿Cuánto va a estar atrasada la tensión? 90 grados. Para la bobina estaba adelantada 90 grados. Para el condensador está atrasada 90 grados. Y para la resistencia no va a estar ni atrasada ni adelantada la tensión respecto a la intensidad, está en fase. Bueno, ¿qué sucede si quiero encontrar la intensidad eficaz en este punto? Básicamente tengo que evaluar de forma muy parecida a la bobina la tensión eficaz sobre la reactancia capacitiva y listo, encontraría la intensidad eficaz en este circuito. Bueno amigos, espero que el video les haya servido. Esta es una breve introducción a lo que son los elementos más importantes para la corriente alterna en un circuito. En el próximo video vamos a ver las potencias de cada uno y cómo se calcula, ¿sí? Potencia reactiva, activa y aparente. Les mando un abrazo grande.